Doctor Aguila, entendemos que la Constitución peruana guarda el derecho del Congreso a remover al presidente y del presidente, en ciertos casos, a remover al Congreso. ¿Podría ilustrarnos un poco sobre este marco jurídico que en este momento se encuentra en conflicto o estuvo en conflicto y se le dio una viabilidad que finalmente fue pues, la destitución del presidente vigente? Así es, efectivamente. Dentro del control que tienen los poderes políticos entre sí, hay dos formas de control extremas. De parte del Congreso de la República puede declarar la vacancia presidencial. Para eso se establecen 5 supuestos, 4 que son de manera constitutiva, que es que el presidente no retorne a tiempo cuando tiene el permiso de viaje, o impida la reunión del Congreso, o impida la reunión de los órganos electorales, y solamente una causal es declarativa, que es justamente la que se ha utilizado, que es el declararlo incapaz moral de manera permanente. Y por otro lado, el presidente de la República también tiene la posibilidad de disolver el Congreso si es que el Congreso le deniega por 2 veces la cuestión de confianza. Esto es, el gobierno pide al Congreso una autorización, una cuestión de confianza para desarrollar una determinada política pública. Si el Congreso lo niega eso 2 veces, el presidente puede disolverlo. Y entonces nos hemos movido en el Perú en los últimos años entre estos 2 ámbitos. Recordemos que el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso y ahora se está dando esa vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que también se había dado con el mismo presidente Vizcarra. Él cierra el Congreso, convoca elecciones para elegir un nuevo Congreso y, digamos, su Congreso, por darle un nombre, lo termina vacante. Esa es los extremos en que se ha movido la inestabilidad política en el Perú, como bien lo señalaba desde el año 2017. Las Cortes en América Latina han empezado a generar una evolución en donde los fallos han sido jurídicos y políticos. De hecho, se ha denunciado en América Latina la politización judicial o la judicialización de la política, porque finalmente hay consideraciones éticas, morales, pero también políticas profundas dentro de los fallos de las Supremas Cortes alrededor de América Latina. ¿Cómo evalúa usted el papel de la Corte Constitucional en el Perú para definir un poco el inicio de esta situación que se decantó que el Congreso finalmente decidiera desaforar al presidente? Bien, yo creo que podríamos dividir la respuesta en 2 partes. La primera con respecto a lo que viene a ser la generalidad de las altas cortes en Latinoamérica, se llamen el Supremo Tribunal Federal de Brasil, las Cortes Supremas en los países que no tienen tribunal constitucional, cortes constitucionales o tribunales constitucionales, que son órganos que tienen la última palabra en la interpretación constitucional. Lo que se ha estado produciendo, este fenómeno que se ha dado a llamar por algunos, por ejemplo por Rand Hirsch, lo llama judictocracia o gobierno de los jueces, es fundamentalmente porque siendo estos órganos quienes deban tener la última palabra, están teniendo la primera. Esto es, realizando una labor legiferante o estableciendo políticas públicas, por ejemplo, mediante el estado de cosas inconstitucional. Y este es un tema de un permanente debate. Y por otro lado, podemos ir aterrizando en su pregunta sobre este tema, ¿no? Hacia 1950, solamente el 30% de constituciones en el mundo preveían la posibilidad que las altas cortes o las cortes constitucionales puedan hacer un control de actos políticos. Hacia el año 2011 ya había esto saltado al 80%. Y hoy en el año 2022 el 90% de las constituciones establece esta posibilidad de control. Esto es, cuando los poderes políticos desbordan a estas alturas en el siglo XXI, encuentran un contrapeso en el poder contramayoritario que no lo tenían años anteriores. Y entonces esto ha determinado el gran protagonismo
Y aquí es donde viene el desarrollo del Tribunal Constitucional en el caso peruano, que para este caso específico, como había señalado, que podía disolver el presidente de la República el Congreso tras la denegatoria de 2 cuestiones de confianza, ya había pedido una cuestión de confianza que no era tal, porque eso tenía que ver absolutamente, la cuestión de confianza es para actos que sean propios del Ejecutivo. Sin embargo, el Ejecutivo había pronunciado de que era una primera declaración, con lo cual dejó prácticamente, mostró sus cartas de que estaba buscando una segunda denegatoria para poder cerrar el Congreso. Y entre ello, ante una demanda de conflicto de competencias, el Tribunal Constitucional estableció como medida cautelar que definitivamente eso no era una denegatoria de confianza, con lo cual prácticamente el camino trazado por el Ejecutivo quedó trunco, ¿no? Y al mismo tiempo también el Congreso quiso establecer una denuncia constitucional contra el presidente de la República por traición a la patria por una declaración que había hecho. En ambos casos, a mi parecer, eran excesos en esa búsqueda de que quede uno solo de los 2 poderes, y en ambos casos el Tribunal Constitucional actuó con un apego a la Constitución y con interpretaciones absolutamente objetivas y constitucionales y políticas. Así es que, al menos para este último tramo, la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional ha sido una labor, por decirle, a mi criterio, impecable. Pues muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche. Gracias desde el Perú, y pues bueno, un saludo por supuesto al pueblo andino, al pueblo peruano, con quien Guatemala tiene excelentes relaciones históricas desde ya hace varias décadas atrás. Nos vemos, feliz noche.